está diciendo que el pensamiento es un afecto. Entonces dirá que, a ver si me estoy saltando, si ustedes encuentran que me salto, pues nos devolvemos o lo que sea. Bueno, habla del asunto de lo escrito y cómo escribe esto en la pizarra y no sé qué cosas, pero me parece que lo que sigue como pregunta importante en esta introducción es que se pregunta si la física, la ciencia física, sería, por ejemplo, una metafísica, si merecería ser llamada metafísica. Me parece que esta pregunta es bien importante para todo lo que sigue y lo que va a desarrollar, porque pues la metafísica, lejos de lo que hoy se dice la metafísica, porque hoy cuando uno habla de metafísica están pensando que uno está hablando de New Age y de mánticas y de adivinación, pero la metafísica ha sido algo mucho más serio que considero desde los griegos Aristóteles y bueno, el último que habló en la modernidad de qué es la metafísica, pues Heidegger. Entonces, el asunto de la metafísica, cuando uno lee la metafísica de Aristóteles, lo primero que él sitúa es el problema del gusto del hombre por saber, por conocer cosas. Y habla del gusto porque efectivamente va a hablar de algo que va más allá de simplemente el conocer y los datos tal cual, sino que hay otros elementos absolutamente importantes que se involucran en el conocimiento, ¿no? Y que va a ser, pues hoy día se llama como que son los elementos que los filósofos estudian, que el ser, que el alma, que no sé cuántos, aunque Aristóteles cuando uno lee del ánima, por ejemplo, él está hablando de cosas muy físicas. Prácticamente de ahí sale su teoría del organismo. Entonces, digamos que es muy distinto lo que piensan los griegos que lo que pensamos hoy. Sin embargo, creo que se sostiene esta idea de alguna forma, hablar de lo que sería el pensamiento, lo que no está en el mundo físico, ¿no? Metafísica quiere decir literalmente eso, lo que no está en el mundo físico y entonces él va después, en este acápite 1 va a hablar de eso. Sí, Juan Camilo, ¿qué dices? Sí, es que sobre ese punto también me había quedado una pregunta como que me evocaba lo que dice Lacan y es como, bueno, ¿de dónde viene pues entonces la ciencia? Porque él está poniendo ahí que no tiene que ver como con una cocción, creo que lo ponen en esos términos, filosófica, es decir, lo veía yo como un asunto que sucede mucho después. Él coloca como, si es que ahora, sí, no, sí, la ciencia lo coloca como en otro lugar. Entonces me quedó la pregunta como de, digamos, si bien hemos hablado de la ciencia o ese discurso científico, creo que Lacan está como empujando o señalando que no está tan, o sea, que hay más cosas que hay que poner en consideración frente al discurso de la ciencia, como en su origen. Porque además, cuando él habla del pensamiento, creo que la vuelta de tuerca que también ahí le da Lacan es que uno tiene la capacidad de hacer una abstracción o una representación del pensamiento, es decir, sacarlo de sí mismo, es decir, uno podrá pensar, pero una cosa es pensar y otra cosa es pensar sobre el pensamiento, es como un ejercicio muy distinto que también en algún momento cuando se habla de la cultura, digo, no en Lacan, sino ya en otras cosas, como es un giro interesante y es poder hablar de eso que nos, como que nos atraviesa, ¿sí? Es como que es un lugar distinto y que ahí sí hay un juego, o sea, como que es una posición distinta, incluso que llega a separar y le sirve a uno como en otras discusiones para poder distinguir qué es lo que hace un ser humano de otro ser vivo, como esa posibilidad de mirarse, o sea, como de descentrarse a sí mismo. Me parece que ahí daba como esa pista, pero por supuesto luego tira el bombazo de que el pensamiento es un afecto, ¿no? Que, pues, Yo creo que tú tienes
toda la razón, estás diciendo cosas muy en el sentido de lo que sitúa Lacan. Yo lo diría de otra forma, pero igual me parece que converge. De alguna manera, Lacan ha dicho muchas veces que ha resaltado el asunto, pues un asunto que ya Freud le atormentaba, pero que Lacan como que da unos pasos más allá, ¿no? Y es que si bien a Freud le interesa mucho la ciencia y él se empecina en que cuál es el asunto de la relación del psicoanálisis con la ciencia y como que todo el tiempo está preocupado porque no ha podido hacer del psicoanálisis una ciencia a pesar de que tiene categorías del orden del método científico, la comprobación, la repetición, el hecho de que haya posibilidades de objetar cosas, de hacer material ciertas cosas como el significante, que Freud no tiene significante además como categoría, como elemento decantado, aunque lo maneje, pues esto le da mucha rabia. Y Lacan sí ha dicho, francamente, ha dicho, pues el psicoanálisis no es una ciencia, pero es hermanito de la ciencia en el sentido del origen. Surge, y aquí lo retoma, surge el pronunciamiento de Lacan es el sujeto del psicoanálisis es el mismo sujeto cartesiano, el mismo sujeto de la ciencia, por eso son hermanitos, pero cogen vías distintas, ¿cierto? Y justamente por eso me gusta mucho este capítulo, porque este capítulo nos va a mostrar el Lacan, ¿no? Porque a veces uno se pierde diciendo, pero este tipo, ¿qué está diciendo? Y justamente como que las cosas que él va a pronunciar son muy interesantes porque va a ubicarse ahí, ¿no? En este punto en donde sí tenemos cosas que tienen que ver con la ciencia, pero y entonces, esto que tú dices está muy entrado en razón porque cuando haces esa pregunta de ¿será que la física es una metafísica? Nos lleva a la pregunta de decir, pero ¿cómo sería una metafísica la física? Si tiene tantos datos y no sé qué, y no sé cuándo, y tantas mediciones y tantas no sé cuántas. Pero me parece que es muy valioso porque yo por lo menos cuando encontré a Lacan encontré como algo que me salvaba incluso de todas mis angustias con la medicina, porque esa pretensión de que esto es así, de que la ciencia es verdad, había algo que me parecía terrible, pero no lo ubicaba. Y entonces empieza él cuando habla de esto, lo que tú dices de darnos cuenta de que además del pensamiento es el fenómeno de que estamos pensando, ¿cierto? Esto es el énfasis que hay en el psicoanálisis, porque tiene que ver con que no hay posibilidad ninguna de que ninguna ciencia, por más de que haya finalmente la ciencia, como él dirá en las relaciones entre la ciencia y la verdad, es una formalización y las cosas se pueden formalizar de una manera o de otra. Y el que formaliza la ciencia puede ser muy brillante, pero es un sujeto. Y entonces por eso encontramos otro sujeto que formaliza de otra forma y encuentra otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es que los científicos detestan el psicoanálisis, todo el mundo detesta el psicoanálisis, porque de alguna manera le baja un punto a la idea de que la ciencia es verdadera, ¿no? Ahora hay hasta una religión en Estados Unidos, la cienciología, no sé qué cosa, que creo que es muy famoso Tom Cruise, que está metido en esa iglesia. Cosas de ese tipo, ¿no? Esto es verdad. Entonces, lo primero es decir, pero bueno, esto es una manera de pensar. Y la manera de pensar tiene que ver con el sujeto, ¿no? Entonces, ahí está poniendo como una objeción que va a afianzar con la siguiente frase que la dice ahí en la introducción y dice, me parece posible precisarlo, especialmente a partir del discurso psicoanalítico. En efecto, si se parte de dicho discurso, afecto solo hay uno,
a saber, el producto del apresamiento del ser que habla en un discurso en la medida en que dicho discurso lo determina como objeto. Esto está más claro, no canta un gallo, ¿no? Efectivamente, el que habla está allí también como parte del problema a estudiar. No es este discurso anterior de la ciencia que aquí está el sujeto cognoscente y el objeto que es lo conocido. No, no es eso. En el psicoanálisis justamente el problema es que cada vez, por eso lo comparamos a veces con el principio este de indeterminación de Heisenberg, que tiene que ver con el átomo que cuando de alguna manera ya creemos que lo pescamos y le vamos a determinar características, ya no está ahí, se movió. Lo mismo pasa con el sujeto, ¿no? El, uno dice algo y en el momento en que lo dice ya cambió de sitio. Por eso es que es tan importante hablar, porque cuando se habla ya las cosas no son iguales. Por eso es tan importante una confesión que a veces los nazis en el juicio de Nuremberg preferían morirse, suicidarse, a decir algo. Porque si uno dice algo, la cosa cambia. Yo cambio. El que habla cambia, ¿verdad? Entonces, ese es el secreto del psicoanálisis. Por eso hay gente que prefiere hablar de la carreta del psicoanálisis y nunca analizarse, porque si voy a hablar de mis asuntos, seguro que van a cambiar. Y eso da miedo, ¿no? Eso atemoriza, porque me voy a dar cuenta de algo, de que no sé, pero sí me voy a dar cuenta de algo. Entonces, está hablando de eso, ¿no? Como poniendo ese punto ahí justamente que tiene que ver con el problema de la pregunta de las relaciones entre la física y la metafísica. ¿Hasta ahí? ¿Algún comentario? Bueno, entonces dice, de ahí el valor ejemplar del collito cartesiano, a condición de que se examine y se revise, tal y como lo voy a hacer rápidamente hoy una vez más para empezar. Y empieza el primer acápite. Evocaba ese afecto por el cual el ser hablante de un discurso se encuentra determinado como objeto. Es preciso decir que este objeto no es nombrable, ¿no? Porque es que la gente piensa, no, si dicen que el sujeto al final encuentra que es un objeto, tiene que decir soy esta piedra. No, no es. Así no es. Si intento nombrarlo como plus de goce, esto solo es un dispositivo de nomenclatura. Y creo que todo lo que va a desarrollar con las matemáticas tiene que ver con eso. ¿Qué objeto se forma por este efecto de cierto discurso? No sabemos nada de dicho objeto, solo que es causa del deseo. Es decir, que hablando con propiedad se manifiesta como falta de ser. Yo, a ver, para cambiarle los significantes, según mi lectura, eso a veces hace algún efecto. Digamos que lo que está diciendo es que cuando uno habla, está hablando de su aspiración, ¿no? La suya, cuando Pascal habla de su aspiración, cuando habla Aristóteles habla de su aspiración, no, es algo que no está y que quisiera que fuera, ¿no? Y de alguna manera es así que los sujetos hacen cultura. ¿Qué dices, Dayana? Sí, con eso que estás diciendo, por eso es que hemos dicho que los autistas, por ejemplo, no, o sea, como que no se inmersan en eso o otras, no sé cómo decirle, bueno, otras condiciones psicológicas como que no entran en eso porque no entran en la falta de una vez, como que lo que hace al sujeto ser sujeto es esa causa del deseo, ¿no? O sea, esa falta en ser, que ellos no manifiestan por lo verbal muchas veces, sino que se muestran como una completud, como aparte de los otros. Algo así, ¿cierto? Lo que tú dices, puede que ciertas condiciones. Yo ahora no diría que los autistas, porque
como dije en mi pequeño artículo que presenté para el encuentro, he encontrado, y yo atribuyo eso al psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis viene desde hace mucho tiempo diciendo que hay que, desde hace, pero décadas, que a los autistas había que hablarles y que traerlos y que venga y que esto qué es, ¿no? Porque esto no es una psicosis, esto es... Y entonces vemos ahora que efectivamente hay autistas que hablan, pero se les sigue llamando autistas, pero es una condición muy especial, ¿no? Entonces, como que ahí hay un terreno que todavía no sabemos y yo lo quise resaltar porque hay autistas que uno dice, bueno, son condiciones en que tuvieron una aprensión muy extraña y muy especial de la transmisión del lenguaje y particularmente tiene una relación con la cifra y con otras cosas que son derivados del significante, que son imágenes, colores, todo ese tipo de cosas, que pues los normalitos, los neuróticos no tenemos, pobrecitos nosotros, pero no tenemos idea. Pero sí de alguna manera el problema de no hablar, yo creo, yo lo pondría, incluso no diría condiciones psicológicas, yo digo hasta sociales. Yo me pregunto justamente si esta cosa, porque es que tengo muchos estudiantes que están ahí, prefieren irse, prefieren desaparecer a hablar, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Esto qué pasa con el sujeto? Porque lo que no aparece y lo que está diciendo Lacan aquí es el sujeto, ¿no? No es el objeto, digamos, ese objeto que aparece, que habla él del ser, no es aprehensible, no es nombrable porque es una cosa que viene con el bla, bla, bla de cada uno. Entonces dice uno como que el problema de no hablar, y si es a eso a lo que te referías, que lo entiendo así, sí es un problema, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con alguien que tendría la posibilidad de hablar y no lo logra o no lo hace o no quiere o lo que sea, pero no lo hace, ¿no? Lady. Sí, no, yo iba a decir dos cosas pequeñitas que de pronto ya ahorita ella mencionó, pero sí me pareció muy importante esta parte cuando él dice como que el objeto, la cosa esta, no se puede nombrar, ¿no? Y él dice como, bueno, le pongo el plus de goce como por ponerle algo, pero en realidad no es nombrable, ¿sí? Y esto que estabas diciendo ahorita lo destaca, que dice, no es nombrable porque como es la cosa de cada uno, ¿sí? Como es, no hay una cosa, valga la redundancia, que uno le pueda poner un nombre y que abarque a todos, porque pues cada quien va a tener que descubrir como su propio asunto. Y eso también, digamos, tiene que ver con lo que estabas hablando ahorita del problema de no hablar. Claro, digamos lo que dice Dayana también, o sea, cuando no hablan, entonces la cosa no cambia, no tienen la posibilidad de encontrarse, ¿sí? Y es que es verdad que cuando uno habla, algo cambia, ¿sí? Lo que yo les contaba, digamos, tenía un estudiante que cuando estaba en Toddlers, en el salón de los más chiquititos, él no hablaba, o sea, no decía nada. Y la mamá, mejor dicho, súper absorbente, y el niño mordía, pateaba, pellizcaba a todo el mundo, era una cosa impresionante. Y no hablaba porque la mamá es hispana, solo le hablaba en español y todos los compañeritos hablaban solo en inglés. Pasa el niño a preschool y bueno, le empezamos a decir como, Andrés, háblale a los aunque sea en español, algo le van a entender, algo, aunque sea que empiece diciendo un sonido, ¿sí? Y el niño empezó a hablar, ya ahora habla más tanto en español como en inglés y ha dejado de patear, ha dejado de morder, ¿sí? Porque ya puede comunicar, ¿sí? El niño puede decir algo, ¿sí? Que eso es otra cosa que tengo con